Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? El día de hoy el Colegio Médico del Perú nos ha pedido hacer una presentación acerca del Guairachi y queremos contarle un poco acerca de esto. Mi nombre es Daniela Camine. Yo soy Fernando Sato. Yo soy Camilo Parra. Buenas tardes. Bueno, comencemos. Vamos a ver un poco acerca de qué es el Guairachi, algunas cuestiones técnicas del mismo y un poco acerca de la historia del Guairachi aquí en el Perú. Primero, ¿no? Esto comenzó como en abril, eh, bueno, probablemente la historia comenzó en marzo del 2020, ¿no? Cuando UCL anunciaba que había desarrollado un equipo para combatir la pandemia del COVID-19. Nosotros ya en abril, cuando nos enteramos de la noticia, eh, decidimos ahondar un poco en el tema del UCL y vimos por decir, un gran potencial. ¿Por qué razón? Porque el equipo se había un equipo mecánico, nosotros revisamos los planos, los tres somos ingenieros mecánicos, y, y también afortunadamente nos dedicamos al tema de fabricación, ¿no? Y conocemos acerca de ensamble, producción y obviamente de logística, porque nosotros importamos y buscamos materiales y componentes en el extranjero. Entonces al final decidimos fabricarlo y el UCL Ventura nos dimos cuenta que era un regulador de oxígeno y entregaba un alto flujo, hasta 150 litros por minuto, con la capacidad de controlar el PO2. Obviamente en ese momento nosotros no teníamos una idea clara del el potencial médico, pero debido a las noticias que nos llegaban, decidimos aventurarnos en fabricarlo aquí en el Perú. Y bueno, una de los hitos grandes fue en julio del 2020 cuando logramos hacer la donación de 20 equipos al MINSA. Luego vamos a hablar un poco de ello. En junio del 2020, creo que una de las personas importantes en la historia del Guairachi ha sido el doctor Enrique Durán, del Hospital Almenara, debido a que cuando lo conocimos, no solo conocía el equipo, sino él nos mostró el equipo anterior, el Whisperflow. En eso vamos a ver una foto del mismo en unos instantes. Al día de hoy nosotros tenemos entregados al sistema de salud pública del Perú alrededor de 850 equipos. Y obvio, como probablemente muchos lo sepan, el Guairachi y para cualquier equipo de alto flujo, el principal insumo es el tener un suministro robusto de oxígeno. Aquí en imágenes tenemos al Whisperflow. Este es un equipo antiguo de los 90 con afortunadamente una patente libre que fue tomada por los ingleses y rediseñada para obtener el UCL Ventura. Y nosotros en abril del 2020 obtuvimos los planos para desarrollar el Guairachi, que es obviamente todo el diseño interno basado en el UCL Ventura. Y nosotros hicimos las adaptaciones necesarias para que pueda ser utilizado en el Perú, especialmente las conexiones y métodos de sujeción para ser instalado en portazuelos. Aquí hay algunos datos acerca del rendimiento que Fernando tiene, que estuvo averiguando acerca del Whisper. Pero de hecho el UCL Ventura mejoraron el diseño los de UCL con los de Mercedes AMG. Reducieron en 70% el consumo de oxígeno para el nuevo diseño, ¿no? Que es el mismo diseño que el Guairachi, ¿no? Bueno, y luego vamos a ver el cambio que hubo, ¿no? Esta conexión de entrada de oxígeno del Ventura es para los hospitales de Gran Bretaña. Y bueno, nuestra conexión es una macho dis que es universal acá, que uno lo encuentra en los empotrados de los hospitales. Y también, bueno, en la parte posterior del Guairachi tiene unos agujeros para el anclaje y poder sujetarlo en un portazuelo, ¿no? Básicamente ese es el cambio, ¿no? A Listo. ver, Entonces, ¿qué es el Guairachi? El Guairachi es un regulador de oxígeno y lo que tiene adentro es un Venturi. Un Venturi de precisión, es un agujero de unos 0.5 a 0.6 milímetros eh, y debido a esto logra un gran arrastre, ¿no? Con un factor alto alrededor de 10. Eso quiere decir de que por cada litro de oxígeno que se utiliza estamos
aspirando un aproximado de 10 litros por minuto. Esto cambia, obviamente, fluctúa, dependiendo de cuánto se abre la perilla, pero ese es el factor aproximado. Y bueno, hay diferentes conexiones, machos dis, el macho liso de 22 milímetros, y todo el cuerpo y los componentes están fabricados con materiales aprobados por la FDA, ¿no? Son Delrin, acetal, todas las válvulas son de acero inoxidable. Y los zorrines, que son los sellos internos, todos están hechos de Vitón. Aquí se puede ver, es una especie de radiografía del Guairachi, y se puede observar aquí que hay una entrada, acá hay una serie de conexiones internas, y por aquí se logra ver la aspiración, ¿no? Esta es la entrada de aire y la aspiración donde se genera el alto flujo. Además hay unos filtros internos, hay un filtro interno y hay unos sellos en diferentes lugares, ¿no? Para evitar fugas, fugas que no son obviamente requeridas en el funcionamiento. Todas las piezas son mecanizadas aquí en el Perú, absolutamente todas. Hay obviamente componentes que se compran de fuera, como los sellos, que vienen fabricados. Nosotros ya tenemos bastante experiencia con el tema de mecanizado. Aquí uno de los actores principales en este tema es Camilo, que él tiene una vasta experiencia en temas de fabricación, ¿no? Por varios años. Nosotros nos tomó un aproximado de 2 semanas el comprenderse, por decir, todos los planos, todos los componentes, y en nuestra área logística se puso a trabajar y a buscar, ¿no? Los diferentes materiales y dónde podíamos conseguir. Eso también no solamente es un tema de ingeniería que abarca la fabricación y los materiales, sino también un tema logístico. Recordemos de que en abril del 2020 teníamos una cuarentena, y obtener los materiales de diferentes partes del mundo también fue una tarea titánica, ¿no? Ahí hay que agradecer de que tenemos un área logística bastante empeñosa. De hecho, ahí Daniel, ahí no sé si puedes explicar también cómo, o sea, pasa por dónde ingresa el aire, ¿no? O sea, cada válvula que... Sí, eso viene, que podemos verlo en la diapositiva siguiente. ¿no? Quería Para acá que sepan, mencionar una última cosa. El Guairachi, todos los Guairachis que nosotros hemos entregado, han sido entregados como donación a los hospitales, y obviamente esto lo hemos hecho gracias a una gran cantidad de personas e instituciones privadas que nos han ayudado a esto, y nosotros ofrecíamos que cada una de estas personas o instituciones podrían apadrinar un Guairachi. Y obviamente a cambio de eso nosotros ofrecíamos hacer el grabado del nombre o la frase o lo que la persona que lo donara quisiera colocar en el Guairachi. Y cada uno de los Guairachis tiene encima un grabado, y este grabado representa el deseo de la persona, ¿no? De lo que deseaba colocar ahí mismo. Probablemente hay unos cuantos, unos pocos que no tienen grabado, y es gente que decidió permanecer anónima y no quiso que grabemos algún nombre, pero la gran mayoría de ellos tienen un nombre grabado. Y así como está grabado, está grabado al lado derecho del Guairachi eh, el número de serie de fabricación de Guairachi. Aquí vemos un poco acerca de la instalación general, que es algo de lo que hablaba Fernando. Como ven, el Guairachi tiene al lado derecho superior la conexión de entrada de oxígeno. Esta conexión de oxígeno requiere de un suministro a 60 psi, que es el típico de los empotrados. Pero como es un suministro de 60 psi, también es posible conectarlo a un balón de oxígeno. Para eso se requiere un regulador de presión. Eh, Aquí, bueno, dependiendo de cómo uno quiere tratar al paciente o cómo quiere uno usar el Guairachi, sería posible usar el balón de oxígeno o no. Si es que el requerimiento de no solo de flujo es alto, sino también de FiO2, entonces el consumo de un balón de oxígeno va a ser bastante alto, muy alto. El tema es que si uno solamente desea entregar oxígeno con poco FiO2, entonces el balón de oxígeno obviamente alarga su vida, ¿no? Alarga la vida a la que puede entregar el alto flujo. Recordemos de que el factor que les había mencionado es de aproximadamente 10. Eso quiere decir que por cada litro
de oxígeno que suministro pueden entrar hasta 10 de aire, dependiendo de la posición de las perillas. Si yo abro toda la perilla de flujo, luego vamos a ver cuál es, les indico que esta es la del medio, entonces puedo llegar a fácilmente unos 150 litros por minuto. Aproximadamente estamos hablando de unos 15 litros por minuto de consumo de oxígeno, que eso es, se podría decir, aceptable, ¿no? Para la vida de un balón de oxígeno. Sin embargo, si yo comienzo a operar la perilla de FiO2, que es la que está aquí abajo, luego vamos a ver una foto más detallada, entonces el consumo de oxígeno crece rápidamente. Entonces, si yo quiero entregar 50 litros por minuto, cerrando la perilla de FiO2, voy a obtener un alto flujo, pero con un FiO2 bajo. El balón de oxígeno o el empotrado o cualquier fuente de oxígeno va a durar. Sin embargo, si yo quiero entregar el 50 litros por minuto con un 90 o un 100% de FiO2, entonces todo ese oxígeno tiene que venir del balón. Ahí el consumo crece enormemente. Entonces hablamos de que si es que deseo 50 litros por minuto, cerrando la perilla, podemos hablar de unos 5 litros por minuto de consumo. Sin embargo, si yo abro la perilla y entrego 50 litros por minuto a 90% de FiO2, el consumo de oxígeno se dispara hasta 40 o 50 litros por minuto. Entonces es importante eso, ¿no? ¿Es posible el uso con el balón de oxígeno? Sí, pero si es que yo necesito un alto FiO2, es un tema de conservación de masa, el oxígeno tiene que venir de algún lugar. Y obviamente de este caso va a venir del balón. Por eso es que para nosotros ha sido la recomendación usarlo con empotrados con un suministro robusto. Cuando uno necesita mucho FiO2, entonces de todas maneras necesita un suministro robusto de oxígeno. Luego aquí se ve la abrazadera, este guairachi está colgado aquí de un portazuero. Aquí hemos ubicado estratégicamente unas posiciones en donde realizar se puede decir, las conexiones para los agujeros y que no malogren el funcionamiento, porque recordemos de que internamente esto está lleno de ductos, ¿sí? Internos que no se ven. Entonces, hacerle un orificio en cualquier lugar que no sea el adecuado destruiría el funcionamiento del guairachi. Entonces hay que tener cuidado con eso, ¿no? Puede sonar simple el adaptar una abrazadera, pero es importante ubicar los puntos estratégicos para que una abrazadera de este tipo pueda funcionar, ¿no? Si le hacen un agujero al guairachi en cualquier lugar, pueden destruirlo. Y esa es la conexión básica del guairachi. En este caso está conectando un analizador de oxígeno que detecta el porcentaje de FiO2 y se está colocando un sensor de flujo que se coloca en la salida del guairachi para detectar cuál es el flujo que está entregando. Además, bueno, está en la manguera de oxígeno que va a la entrada del mismo guairachi y conecta al guairachi o con el regulador de presión o con el empotrado de algún hospital. Hemos podido notar también de que no solamente se usa como alto flujo y como CPAP, como lo pensaron los ingleses, sino también han habido conexiones, hemos visto fotos de conexiones con snorkel, con helmet, con BNI, y probablemente deben haber algunos otros accesorios con los cuales este se puede conectar, pero preferimos que eso sean decisiones de los médicos. Nosotros procuramos que el guairachi funcione correctamente y entregue justamente los flujos y el FiO2 que los médicos necesitan. Aquí vemos ya el funcionamiento en detalle. Al lado derecho superior, entrada de oxígeno. Este es un macho dis, donde se puede conectar una manguera de oxígeno de esas verdes. La perilla de encendido apagado. El control de flujo intermedio y el control de oxígeno inferior. Y de luego en la parte inferior está la salida del flujo, que es un macho liso de 22 milímetros, que es típico para los corrugados en los hospitales. Y por último vemos el mantenimiento, ¿no? En principio nosotros vemos que el guairachi es bastante robusto y no requiere un mantenimiento especial. Nosotros al momento de la fabricación esterilizamos cada una de las partes por separado. Esto se hace en baños de ultrasonido, que son las recomendaciones de UCL Ventura y de Mercedes AMG. Esa es la forma en que ellos lo hacen. Sin embargo, cuando ya el equipo está armado,
ya no requiere un tratamiento especial. Lo que sí recomiendan es que si se va a esterilizar, se utilice un gas y que no se sumerja en ninguna solución, ¿sí? Y eso es especialmente importante por el tema de los sellos y por el filtro que está dentro. Entonces eso es importante, ¿no? Hacer el esterilizado simplemente con gas. Y también hemos visto a lo largo del tiempo, ya el Guairachi tiene varios meses en el Perú, casi va a tener un año, que en algunos hospitales hay, pareciera dentro de las tuberías de oxígeno, partículas, que puede ser, no sé si será común o no, pero hemos notado eso. Y sí es bueno hacer una revisión de las válvulas y de los sellos, porque adentro de estos componentes son bastante pequeños, estamos hablando de menos de 1 milímetro en algunos de ellos, y pueden taparse u obstruirse con estas partículas. Hemos encontrado unos filtros en algunos guairaches que estaban bastante sucios, ¿no? Y entonces hemos tenido que hacer el reemplazo de ellos. Y obviamente, si se hace eso, es bueno hacer, luego de la revisión, nuevamente una prueba de desempeño. Cada uno de los guairaches que nosotros hemos ensamblado pasan por el banco de pruebas, ¿no? Todos ellos son probados uno por uno. Y aquí mostramos un poco acerca de los equipos de medición, ¿ya? Saliendo un poco del guairache específicamente, ¿no? Aquí en la parte inferior pueden ver dos imágenes. Estos dos son equipos comerciales. Ahí Camilo, que es el experto en temas de logística, que nos ha ayudado bastante en este proyecto, nos puede contar un poco lo difícil que fue al inicio conseguir estos equipos, ¿no? Y todo lo que hemos sufrido. Hola a todos. Bueno, en realidad, como les dijo Daniel, al inicio era bastante complicado inclusive comprar una broca. Tuvimos que importarlas todas porque ninguna tienda en Perú atendía. Así que sí, el tema de logística, selección de materiales fue algo complicado. Una de las cosas que nos dimos cuenta era al momento de fabricar el equipo que necesitábamos cumplir las especificaciones de prueba de UCL Ventura, así que decidimos, eh, decidimos adquirir los sensores tanto de flujo como de oxígeno e importarlos para... Creo que la señal de Camilo se ha cortado momentáneamente. En el Perú. En ese momento éramos, si mal no me equivoco, los... ¿Aló? ¿Me escuchan? Sí, Perdón, ahora sí, ahora sí. Daniel. No, les decía de que al año pasado, cuando llegaron los primeros sensores, creo que éramos los únicos que tenían un sensor calibrado. Así que hemos tenido que competir con todo el mundo para lograr conseguir los sensores de TCI. Tuvimos que explicarle a TCI de que nosotros estábamos haciendo una iniciativa sin fines de lucro para ayudar a nuestro sistema de salud, y gracias a eso nos redujeron el periodo de espera, creo que era de, no sé, 12 semanas a 2 semanas, gracias al pedido que le hicimos, y pudimos conseguir tanto el sensor TCI y después gracias a un préstamo de la Universidad de Londres nos prestaron el equipo inferior izquierdo, nos prestaron 2 equipos para poder seguir haciendo las pruebas, ¿no? O sea, sí nos costó mucho conseguir todos los sensores. Era una competencia mundial por todos estos sistemas, ¿no? Bueno, esa es un poco la historia Claro. de los sensores de abajo. Y eso nos motivó a desarrollar nuestro propio sensor también, porque se nos hizo conseguir el equipo completo, no solamente era difícil por la competencia, sino también era bastante caro, ¿no? Entonces, hablando de que estos sensores de abajo se cuentan en los miles, y es algo que yo no me acordaba, pero es cierto, Camilo dice que sí encontramos algunos sensores aquí en el Perú, pero muchos de ellos tenían unas fechas de calibración de hace varios años, incluso algunas décadas, ¿no? Y fuimos a unas cuantas universidades y algunas clínicas y tenían los sensores, pero que no tenían la calibración. Entonces eso obviamente nos generaba cierta, eh,
desconfianza porque queríamos armar el equipo y corroborar de que fuera tan eficiente como el UCL o Ventura original. Entonces eso nos motivó a desarrollar nuestros propios sensores y estos sensores justamente los calibramos con los sensores que nosotros compramos de afuera, ¿no? Los que nos prestaron los de UCL y con estos que nosotros pudimos adquirir. Entonces ahora nosotros tenemos desarrollado ya el sensor de Wairakchi. Este obviamente es mucho más económico, tiene prestaciones menores que las que tienen los equipos comerciales, es cierto, pero funcionan y sirven, ¿no? Ya lo están usando en algunos hospitales para medir el flujo. Si es que uno tiene obviamente la Daniel, capacidad de traerlo, sí. La otra cosa que pasó fue de que como no habían los sensores, tuvimos que comprar de diferentes modelos solamente los sensores y esperar que llegue el primero. No sé si te acuerdas si tuvimos que hacer los arreglos y por eso nos quedaron sensores como que libres, porque llegaron los TCI. Claro. Y ahí dijimos, ¿sabes qué? O sea, estábamos empezando como que en paralelo la fabricación de nuestro sensor, porque no había, pero lo dejamos porque ya teníamos el sensor y luego nos dimos cuenta de que sí lo iban a utilizar, ¿no? Claro. Sí, sí, recuerdo. Justo lo que mencionaba Camilo es que nosotros no compramos el paquete completo, sino compramos los sensores sueltos, ¿no? Y con los sensores sueltos nosotros desarrollamos esto. Y sí hubo una época en la cual lo dejamos, eh, porque bueno, asumimos de que con estos de acá nosotros éramos suficientes, pero también varios hospitales lo requerían, nos lo decían, oye, necesitamos sensor, necesitamos sensar, necesitamos sensar. Y obvio, si tienen el presupuesto y la capacidad logística, estos sensores al día de hoy, los de abajo, ya se pueden comprar en el extranjero, no hay ningún problema, pero sí estamos hablando de varios miles de dólares, ¿no? Entonces decidimos retomar el proyecto y terminarlo y diseñar y fabricar sensores que fueran mucho más asequibles, ¿no? Entonces aquí ya no estamos hablando de miles, no estamos hablando de unos cuantos cientos, ¿no? Esa es la diferencia. Y esto ha ayudado a varias personas a entender un poco mejor cómo funciona el Wairakchi, ¿no? Debido a que ya tienen los sensores. Y en el caso del analizador de oxígeno es algo similar. Tuvimos muchas dificultades para conseguirlos al inicio, pero la gran diferencia está en que estos analizadores son relativamente más económicos que un sensor de flujo. Entonces, en este caso decidimos simplemente usar los comerciales, ¿no? Y no vimos la necesidad de desarrollar uno propio. También eh, los sensores comerciales tienen la ventaja de que ya vienen con el formato o pues, la programación de la calibración. En estos sensores de oxígeno es muy importante la calibración y todos los equipos deben tener un sistema de calibración debido a que funcionan con la presión del medio ambiente. Entonces, si esto se mueve a altura o se mueve a un lugar diferente, tiene que calibrarse, ¿no? La recomendación de los manuales es que se calibre una vez a la semana. Nosotros obviamente lo calibramos antes de cada uso. Entonces, debido a eso, vimos que era más importante darle prioridad al desarrollo del sensor de flujo. En el caso del analizador de oxígeno, existen en el mercado y son relativamente baratos. Y bueno, y por último vemos que en general cuáles son las ventajas que vimos para el Wairakchi, ¿no? Que controla el alto flujo y el control del FiO2, que eso ha resultado ser bastante útil, no solamente el tema del alto flujo, sino también que el FiO2 se puede ir controlando, no es invasivo, no requiere ningún tipo de electricidad, tampoco usa aire comprimido por el tema del Venturi, es mecánico, la ventaja es, y lo hemos visto, que a veces se les cae ¿no? o pierden alguna parte y nosotros lo podemos reparar fácilmente, pues no es completamente mecánico y es fácil de operar. Nosotros tenemos equipos para hacerlo, entonces la producción local ha sido escalable con el tiempo, lo vamos luego a ver en la línea de tiempo cómo fuimos creciendo en nuestras capacidades. Es de fácil distribución, ya tenemos la aprobación del DIGEMIT. En este caso, el año pasado, el regulador de oxígeno no estaba, o estaba dentro de la lista de dispositivos que no necesitaban registro sanitario, pero al 2021 esa regulación cambió y apenas cambió y nos enteramos, entonces hicimos el trámite para obtener el DIGEMIT y tenemos el DIGEMIT para el Wairakchi. Y lo importante es que requiere una fuente de oxígeno, ¿no?
Entonces es un equipo robusto, funciona, obviamente no tiene todas las prestaciones de algún equipo comercial electrónico, pero para la pandemia ha resultado útil porque eh, entregamos una gran cantidad de equipos al sistema de salud cuando lo necesitaba, ¿no? Durante la primera ola y también durante la segunda ola. Ahí hay unos datos acerca de cuántos equipos teníamos que Fernando tenía, cuántos equipos de alto flujo había. ¿Recuerdas, Fernando? Antes de iniciar la pandemia. Pero antes de iniciar la pandemia había poquitísimos, ¿no? Nosotros hemos ido a hospitales grandes donde no tenían ni un equipo de alto flujo, ¿no? Los equipos de alto flujo que usaban eran los de los ventiladores mecánicos, en su función de alto flujo, pero eran poquitísimos, ¿no? Nosotros hemos ido difundiendo, ¿no? Y bueno, gracias al doctor Durán que nos ha enseñado algo del tema de cómo lo utilizaban en el hospital, para también que nosotros sepamos y podamos difundirlo. Pero básicamente eran los equipos que habíamos entregado y los servos que han ido llegando poco a poco, pues, ¿no? Bueno, a la fecha son 850 y ¿cuánto? Yo creo que el próximo mes ya llegaremos al equipo 1000, ¿no? Claro, Entonces, básicamente eran poquitísimos, ¿no? Los equipos. Y uno habla con amigos que son doctores y muchos de ellos han estudiado el alto flujo en la universidad, pero nunca habían visto un equipo, ¿no? Y varios hospitales que hemos ido no conocían el equipo de alto flujo, ¿no? Entonces han ido aprendiendo con el Guairachi, ¿no? A ver cómo se utilizaba el alto flujo, ¿no? O el alto flujo o el CPAP, ¿no? Dependiendo qué interfaz utilicen. claro. Yo no sé si se acuerdan que hubo un comentario de un doctor que dijo de que le daba envidia que al inicio de la pandemia, creo que Chile compró 2.000 o 3.000 equipos de alto flujo Sí, y que en realidad un poco claro. era una desventaja que no teníamos esos equipos, ¿no? O sea, Claro, de hecho en el Reino Unido los de UCL fabricaron 10.000 equipos, ¿no? Y en la primera ola nosotros veíamos la data de otros países de Estados Unidos, de otros, que nos mandaban amigos que son doctores allá, de cuántos equipos de alto flujo utilizaban para el COVID, ¿no? Cuántos de alto flujo, cuántos de CPAP, cuántos ventiladores mecánicos y la proporción de alto flujo es muy alta, ¿no? Eso nosotros a la hora de saberlo en la primera ola ya sabíamos que el Perú iba a necesitar estos equipos, ¿no? Claro. Sí, eso fue cuando ya comenzamos a ver de que en diferentes lugares se hablaba un poco más del alto flujo, y obviamente nosotros íbamos entrando a los diferentes hospitales. Y eso vamos a verlo ahora en la siguiente diapositiva. Bueno, un poco para contextualizar, ¿no? Todo lo que hemos ido contando, aquí hemos tratado de colocar una especie de línea de tiempo y ubicarnos, ¿no? En el tiempo de cómo ha sido la historia de Guairachi aquí en el Perú. Eh, Primero en marzo sabemos de que UCL anuncia su invento y obviamente en ese momento nosotros todavía no estábamos enterados de eso. Estamos hablando de marzo del 2020. Sin embargo, en abril de 2020 ya nos enteramos de la noticia, ¿no? Entonces, nosotros tres, que estamos ahí, eh, pues ahí la foto en pantalla, tenemos la cámara del Zoom, nos enteramos de la, nos enteramos de que Mercedes de Fórmula 1, porque esas eran las noticias que aparecían, fabricaron 10 o iban a fabricar 10.000 respiradores, ¿no? Y obsequia sus diseños. Entonces nosotros inmediatamente lo que hicimos fue, oye, esto puede ser interesante, pidamos los planos y decidimos pedir los planos, ¿no? Y la licencia de fabricación. Estudiamos los planos, hicimos todo el tema logístico que Camilo mencionó, fue bastante difícil en su momento, no podíamos conseguir ni siquiera una broca, pero sin embargo llegamos a tener el primer prototipo fabricado en mayo del 2020, ¿no? Incluso en una de nuestras páginas de empresa colocamos ahí como toda la historia de cómo habíamos llegado a fabricar el primer prototipo. En esta figura se ve, eh, se puede decir, el Guairachi desmembrado, ¿no? Y las diferentes piezas. Ahí no están todas completamente, faltan los sellos y algunas otras cositas, pero están las piezas más importantes, se podrían decir. Luego de tener el primer prototipo fabricado, comenzamos a ir a diferentes hospitales, ¿no? Aquí en Lima fuimos al Hospital Cayetano, al 2 de Mayo y al Hospital Grau, y hicimos entregas de los equipos.
inicialmente aquí a diferentes médicos para que lo vieran y supieran, ¿no? La verdad es que en la mayoría de casos lo veían, pero no estaban completamente seguros de qué cosa era, o cómo funcionaba, o cómo lo podían conectar. ¿No? Y aquí, por ejemplo, una de las fotos de una de las idas que tuvimos con el doctor Valverde en su momento. Y luego llegamos al Hospital Almenara, ¿no? Y eso fue un paso bastante importante. ¿Por qué razón? Porque ahí es donde conocimos al doctor Durán, y el doctor Durán sí nos dijo, oye, esto es el Whisper Flow. Y el Whisper Flow es lo que mencionamos al inicio. Y lo interesante es que el doctor Durán tenía el Whisper Flow ahí en su unidad de bioingeniería. Entonces él fue el que nos enseñó, oye, esto puede funcionar como alto flujo, esto lo podemos conectar con el humidificador, se puede conectar así, ya está. Y eso fue un gran paso, ¿no? Entonces, ¿por qué razón? Porque le encontró la utilidad dentro de todo este tema de la pandemia y en algo que podía ser útil, ¿no? El equipo entregaba alto flujo, se necesitaba el humidificador para funcionar, y él conocía y ya tenía la idea de cómo podría funcionar. Entonces, él lo bautizó como el Guairachi, y nosotros obviamente en agradecimiento decidimos adoptar el nombre, y estamos bastante agradecidos por eso, ¿no? Luego, en julio del 2020, hicimos la donación al MINSA de 20 equipos. 20 equipos, de los cuales fueron una parte a la Cayetano, una parte fue al Hospital Naval, y otra parte fue al hospital en Ate-Bitarte. Entonces, esos tres equipos tuvieron, esos tres hospitales tuvieron los equipos e hicieron un estudio, ¿no? En su momento, que fue realizado en el MINSA, ¿no? Y luego seguimos llegando a diferentes hospitales, ¿no? Enviamos algunos equipos a Arequipa, a Huaraz, a Trujillo, a Ica, y también al Rebagliati. Entonces, en el caso de Huaraz, Arequipa, sí eran conocidos o eran conexiones con algunas personas que nos buscaban, ¿no? Entonces, inicialmente tratábamos de hacer conocido el Guairachi y hacer conocido también, ya sea el CEPAP o el alto flujo. Y finalmente llegamos también al Hospital Rebagliati, y aquí es una foto de la entrega en el Hospital Rebagliati ahí con el doctor Villamón. Entonces él también vio el equipo y también supo rápidamente de que esto le podía ser de gran utilidad. Entonces él también rápidamente nos pidió varios de estos equipos, ¿no? Y en ese momento hicimos una donación de, si no me equivoco, casi unos 20 o 22 equipos, ¿no? Al Rebagliati, porque también el doctor Villamonte se dio cuenta de la utilidad que podría tener el equipo para el COVID. Luego, en agosto del 2020, llegamos al Guairachi 100. Llegamos a fabricar 100 de estos equipos y a donarlos al sistema de salud. Y obviamente seguimos llegando a diferentes hospitales, ¿no? Llegamos al Sabogal, hospitales en Huancayo y al Mongrut. Luego, en septiembre, llegamos al Guairachi 200. Entonces, pueden observar cómo nuestra capacidad de fabricación fue creciendo con el tiempo, ¿no? A medida de que los hospitales lo requerían. Y más o menos por esta época, casi entre septiembre y octubre, se ve aquí en este fondo medio rosado, estas representan las olas. Esta fue la primera ola. Y en octubre llegamos a Loaiza, en noviembre llegamos al Carrión, y entre noviembre y enero hubo un gran silencio. Entonces nosotros obviamente dejamos se puede decir, en stand-by las cosas, seguíamos fabricando, pero muy lentamente porque los hospitales simplemente no nos requerían los equipos. Sin embargo, llegó enero y la llegada de la segunda ola. Y en febrero llegamos rápidamente al Guairachi 400. ¿Por qué razón? Porque entre enero y febrero la cantidad de solicitudes que nos llegó del Guairachi fue tan alta que tuvimos que escalar y triplicar o multiplicar por mucho los esfuerzos para fabricar Guairachi rápidamente. Entonces llegamos muy rápidamente al Guairachi 400 por la necesidad que tenían los hospitales en su momento. Y en marzo, como les mencioné, nos enteramos de que el regulador de oxígeno requería un registro sanitario y obtuvimos el Digemit. Y bueno, esa es la imagen del Digemit que obtuvimos. Y luego, al marzo del 2021, llevamos rápidamente también al Guairachi 800. Entonces pueden ver cómo en un par de meses hemos llegado a fabricar 400 Guairachis. ¿Por qué razón? Por la misma segunda ola y la gran solicitud de equipos que tuvimos de los diferentes hospitales. Al día de hoy hemos entregado ya alrededor de 850 Guairachis en todo el Perú. Son unos 50 hospitales a nivel nacional,
y están en costa, sierra y selva, ¿no? Se están utilizando en diferentes lugares. Y bueno, queremos agradecer, porque creo que todo esto no ha sido solamente gracias a nosotros tres, que se nos ocurrió la loca idea en su momento de fabricar el UCL Ventura aquí en Perú, sino que toda la gran cantidad de personas que nos hemos encontrado en el camino, ¿no? Personas desinteresadas que han querido colaborar, instituciones también que han querido colaborar con este proyecto, a todo el personal de salud que hemos conocido, son médicos, licenciados, fisioterapeutas, a todas las personas que hemos conocido y que realmente quieren luchar y quieren seguir luchando contra esta pandemia, gracias a ellos, porque definitivamente ustedes, el personal de salud, es el que está ahí en la primera línea. Lo único que hemos querido nosotros hacer es brindarles una herramienta más, ¿no? De las tantas que necesitan. Definitivamente esa pandemia no se soluciona con un solo elemento, pero nosotros hemos querido ayudarlos con uno de ellos. Espero que les haya servido a, a muchos de ustedes. Y también a agradecer a todo nuestro personal y a las empresas amigas, ¿no? Proveedoras que nos han ayudado en este proyecto. Esto no solo se trata de nosotros tres, hay empresas fabricantes de diferentes partes y a nuestros propios colaboradores que están ahí en algunos momentos, incluso día y noche, ¿no? Varias madrugadas o fines de semana, prendiendo y apagando las máquinas, los CNCs y limpiando las piezas, ¿no? Y obviamente a nuestros familiares y amigos que nos han apoyado en todo este largo trayecto, y a UCL, a Mercedes AMG y a la Embajada de Perú en el Reino Unido, que ellos han sido, por eso, los que han puesto la semilla, ¿no? Para que nosotros podamos iniciar este proyecto. Y a todos ellos, muchas gracias. No sé si tienen algo adicional, Camilo, Fernando. No, hay que reconocer lo que tú dices el apoyo de varias personas, instituciones, ¿no? Cancillería en realidad se ha portado a la altura de lo que esperábamos, ¿no? Ha ayudado a hacer viable el poder tener en Perú las interfaces tipo CEPAP que lo utilizan algunos hospitales. Eso es algo que destacar. El sacrificio de los médicos en realidad es formidable, teniendo tan poco que hayan luchado todo este tiempo con lo que tienen para salvar vidas, ¿no? Muchas gracias a ustedes, en serio, ¿no? Ha sido un trabajo, yo creo, muy sacrificado de Daniel y de Fernando, así que muchas gracias. Nos quedan pocos segundos. Fernando, no sé si quieres añadir algo. Igual, bueno, agradecer a los médicos, bueno, a todas las personas y asociaciones que han colaborado, ¿no? Para que lleguen todos los guairechis al sistema de salud y bueno, y a los médicos que estén escuchando esto y que quieran o necesiten en sus hospitales, pueden contactarse en la asociación, en el correo de asociación.guayrachi@gmail.com o buscarnos en el Facebook, ¿no? O Instagram, ¿no? Ahí nosotros estamos para tratar de ayudar, ¿no? Al sistema de salud, ¿no? Listo. Gracias. Gracias.